nosotros somos el equipo número 1 pertenecientes al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Somos del recinto Juan Vicente Moscoso y estaremos tratando un tema súper interesante denominado prejuicios. Este tema va a ser explicado desde una perspectiva en base a la psicología social. Espero que sea de mucho enriquecimiento a su formación. A su vez, este grupo está compuesto por Nicole Duncan Beltré, Jazmín Guerrero, Edileidi Jiménez, Arielisa Suárez, Indiani Cuevas, Giovanni Salomón y Yendri Paulino. El tema que me compete en este momento es un concepto de prejuicio. Y nosotros, por lo que tenemos ya entendido, un prejuicio es una opinión, un comentario que suele ser, por lo general, de índole negativo. Este comentario o esta opinión la hemos formado sobre algo o alguien de manera anticipada, es decir, de manera previa, y sin el debido conocimiento de aquello que estoy ejerciendo el comentario o la opinión. En ese sentido, el prejuicio es de esa acción o esa actividad que hace un efecto de prejuzgar, lo cual también puede significar juzgar las cosas antes del tiempo oportuno. En este concepto del prejuicio, yo quise destacar dos palabras claves, las cuales son el tiempo, ya que el tiempo es un factor determinante de esa acción de prejuzgar, debido a que en el momento en que yo estoy haciendo un prejuicio, yo no tengo el conocimiento, no tengo tal vez la conciencia en base a eso de lo cual yo estoy juzgando. Y por eso, ya sea juzgar antes de tiempo o después, puede ser un juicio a la ligera. A su vez, un factor determinante son las opiniones, ya que esas opiniones, si no tienen la base, si no tienen el fundamento necesario para yo emitir un juicio, puede ser un mal juicio, puede ser un prejuicio que se pueda ejercer de manera negativa y en desfavorecimiento de aquel grupo, aquella persona o aquella cosa a la que estoy juzgando. Y esto es lo que se entiende por prejuicio. Ahora estaremos viendo los orígenes de los prejuicios según los sucesos tradicionales y actuales. En la tradición, según la teoría de la personalidad autoritaria que fue desarrollada por Morris y Maito en el 2001, los prejuicios son expresiones de la perspectiva rígida y desconfiada que tiene una persona, siendo seguidores de las reglas sociales. Es decir, que las personas tendemos a juzgar o a discriminar dejándonos influenciar por reglas sociales. En la antigüedad, a inicio del siglo XX, se veían prejuicios cuando decían que los negros eran de inteligencia baja, mientras que los blancos tenían superioridad mental. Según la teoría de la frustración, desarrollada también por Morris y Maito en el 2001, se planteó que los prejuicios son resultado de las frustraciones que la persona ha tenido y que provoca temor e inseguridad. En la antigüedad, para los tiempos de crisis económica, algunos grupos expresaban su ira con actitudes prejuiciadas y conductas discriminatorias. Mientras que en la actualidad los prejuicios han aumentado bastante, se ha creado el concepto de categorización social, que es el proceso por el que las personas suelen agruparse por ciertas características o semejanzas a quienes se parecen, diciendo que son distintos a otros y provocando connotación negativa por parte de los demás. Estos prejuicios tienden a aumentar según el grupo vaya percibiendo que los demás pueden amenazar su integridad, estabilidad o unión. A diario decir las siguientes expresiones: los niños no lloran,
Las niñas no se pueden vestir de azul y los niños no se pueden vestir de rosado. Estás muy gordo porque comes demasiado, o estás muy flaco porque tu mamá no te da comida. Eres bruto porque no sabes las vocales o no sabes diferenciarlas o no las conoces todas. Vives en el monte, no te juntas con nosotros, eres un campesino, eres haitiano. Todo esto por tener un color de piel más oscura, siendo o no de esa nacionalidad. Tu papá es un delincuente porque tiene tatuajes, porque tiene aretes, o tu mamá es una delincuente porque tiene tatuajes o porque tiene aretes. No sabes jugar, no eres como nosotros, vete. Serás igual que tu papá cuando sus papás tienen malos hábitos o tuvieron malos hábitos, se le dicen estas expresiones como vas a ser igual que tu papá, vas a ser igual que tu mamá, vas a ser igual que tu familia, vas a ser malo esto. No sirves porque eres hembra, eres débil, no puedes hacer lo que nosotros hacemos. Las niñas hacen los quehaceres de la casa y los niños jugamos o los niños juegan. Las niñas son las que deben estar en la casa y con eso se va creciendo, y es por eso que existen tantos hombres machistas que creen que el lugar de la mujer es estar en casa, haciendo los quehaceres, cuidando a los niños. Y por último, los niños practican deporte, las niñas no. Las niñas solo juegan con muñecas, las niñas son muy débiles para practicar deportes. Ahora conoceremos cuáles son las consecuencias de los prejuicios. Las consecuencias de los prejuicios cotidianos van más allá de simplemente modelar las relaciones entre las personas. Los ataques por juicios de valor se basan generalmente en el color de piel, la clase social, el género, la orientación sexual y las opiniones políticas de las personas. Dichos prejuicios pueden tener consecuencias individuales y sociales. Tal es el caso de aquellas personas que son víctimas de los prejuicios y se sienten inseguros sobre su lugar en la sociedad. Además, desarrollan el odio y la ira dirigidos tanto hacia los que tienen prejuicios en su contra como hacia ellos mismos, por tener los supuestos rasgos que provocan tales prejuicios. Dichos prejuicios son destructivos para los individuos y la sociedad, además de que impiden que esas personas puedan vivir a la altura de su verdadero potencial. Entre las principales consecuencias están el bajo rendimiento. En este, las personas que están expuestas a estereotipos tienden a guiar su conducta en base a ellos, afectando a su rendimiento. Tal es el caso de numerosos estudios que afirman que cuando a un miembro de un grupo se le designa un estereotipo, este es más probable que tenga un rendimiento inferior. Por ejemplo, una mujer que lee un libro afirmando que las mujeres son innatamente malas en matemáticas, cuando tenga que realizar problemas matemáticos, probablemente empeorará su resultado más de lo que haría de otra manera. Tal es el caso de que por no haber estudiado o porque simplemente no le gusta. Otra consecuencia son los problemas de salud mental. En este está la discriminación, que es intrínsecamente estresante, y el estrés a su vez aumenta el riesgo en las personas de desarrollar depresión, ansiedad y problemas de salud mental similares. Las tasas de los mismos, producto de la discriminación, afecta de manera negativa y significativa el desenvolvimiento de las personas en distintos escenarios y va en aumento cada año. Por último, tenemos al autosabotaje. Este es el mecanismo más común y se da cuando las personas dudan de su capacidad para realizar un buen desempeño, desarrollan actitudes que dañan su autoestima y a su vez manifiestan un bajo rendimiento a causa de los prejuicios que ejercen sobre ellos. La influencia social ocurre cuando las emociones, las opiniones o los comportamientos se ven afectados por otra persona,
aunque pueda parecer que no es muy común, ya que la mayoría de la gente con la que tratamos no va a intentar cambiar nuestras actitudes. La influencia social se da continuamente en nuestras vidas. Desde que entramos en un supermercado, los vendedores van a ofrecer los productos rebajados de precio. El mecánico va a aconsejarnos un cambio de neumáticos cuando solo queremos revisar el aceite del coche. Los amigos van a decirnos qué música es la mejor. Nuestra pareja nos va a aconsejar sobre el vestuario. Así, en una gran cantidad de situaciones, los demás van a tratar de influirnos casi sin que nos demos cuenta. Primeros aportes a la influencia social. La influencia social ha sido un tema de gran escala en la psicología social. En el pasado, la influencia social ha sido utilizada para explicar algunos actos horrorosos, como los fueron los cometidos por los nazis. También ha servido para explicar los comportamientos de los traidores que abandonaban a su bando para luchar con el bando opuesto. Para llegar a estas conclusiones se realizaron muchos experimentos. Entre ellos destacan 3 por la revolución que supusieron en su momento. Estos experimentos rompieron con las creencias preconcebidas y sus resultados fueron difícilmente asumibles. Otro de los estudios clásicos en el ámbito de la influencia social es el de Salomón Asch. Este investigador reunía a un grupo de personas en una sala y les mostraba el dibujo de una línea. Luego les mostraba 3 líneas de diferentes tamaños, una de las cuales tenía la misma longitud que la línea previamente mostrada, y les pedía que dijeran qué línea tenía la misma longitud que la primera. Luego todas las personas de la sala que estaban de acuerdo, excepto una, acababan eligiendo la línea de tamaño similar, la cual era incorrecta. Después, el participante que no sabía nada de lo que estaba ocurriendo a sus espaldas en varias ocasiones, acababa eligiendo la línea incorrecta también. Este experimento se realizó con diferentes variantes, cambiando el número de personas y la posición en la que el participante daba su respuesta. Mientras más gente y más personas eligían por la opción incorrecta antes que dicho participante, era más probable que optara por la opción mayoritaria. Además, el hecho de que hubiera una persona que disintiera de la mayoría hacía que el participante eligiera la opción correcta y no la que señalaba de manera errónea la mayoría. Uno de estos experimentos sobre la influencia social fueron los experimentos de Cialdini. Uno de los famosos investigadores en este campo es Robert Cialdini. Trabajando como vendedor de coches, Cialdini descubrió 6 factores de influencia social a los que denominó las almas de la influencia. Dichos factores son los siguientes. Primero, reciprocidad. Las personas tienen la necesidad de devolver favores. Hacer un favor impone una deuda y la otra persona tiene la necesidad de solventarla. Si invitas a alguien a cenar, lo más probable es que esa persona acabe por devolverte el favor. Segundo, compromiso y coherencia. Ser y parecer coherente con las declaraciones o con los actos realizados con anterioridad. Imagina que vas a comprar una casa y el vendedor te indica el precio. Estás de acuerdo y aceptas comprarla. Unos días después, el vendedor te dice que el precio es ligeramente superior, ya que lo había mirado mal. Como ya habías dicho que sí y te habías comprometido, por ser coherente, lo más probable es que aceptes el nuevo precio. 3. Aprobación social. Sentirse incluido. Aquello que hace un gran número de personas tiende a considerarse como válido. Si todos tus amigos piensan que cierta marca de coches es la más fiable, seguramente tu opinión acabe siendo la misma que la de ellos. Como dice el refrán, mal de mucho, consuelo de tontos.
4. Autoridad. Las explicaciones dadas por alguien que se considera importante o que provienen de una institución parecen más creíbles. El actor Hugh Laurie ha sido contratado para realizar anuncios de medicamentos, ya que, pese a no ser médico, interpretar a uno en la serie House le ha dado una proyección publicitaria similar. 5. Simpatía. Cuando existe atracción física, es más fácil convencer a alguien de algo. La simpatía y las similitudes van a ser favores claves a la hora de persuadir a la gente. Un estudio de Estados Unidos demostró que cuando una mujer era acusada e iba a juicio, ésta recibía penas menores cuando era atractiva que cuando no lo era. 5. Y última, escasez. La percepción de escasez genera demanda. Cuando el producto se presenta como limitado en tiempo o en accesibilidad, conduce a un cambio en la actitud de compra. Muchas tiendas usan técnicas como ofrecer productos o precios por un tiempo limitado o ofrecen unidades ilimitadas. Por último, otro de los experimentos clásicos en la influencia social es el de Stanley Milgram. Este investigador pedía a un participante que hiciera preguntas a otro participante que se hallaba en una cabina. Cada vez que fallaba una pregunta, el participante debía presionar un botón que le administraba una descarga e ir subiendo el voltaje. El participante que contestaba las preguntas y recibía las descargas era un actor que fingía las descargas que no eran reales. La mayoría de los participantes, a pesar de los gritos de dolor del otro participante, llegaban a administrar descargas tan fuertes que podrían llevar a una persona a la muerte. Durante todo el proceso, el investigador le decía al participante que debía continuar. Posteriormente, diversos estudios pusieron de manifiesto que cuando se le pregunta a la gente qué descarga máxima serían capaces de dar, estos obvian la autoridad del investigador y tienden a dar datos poco elevados. Sin embargo, cuando participan en el experimento, la voz del investigador diciéndoles que continúen es suficiente para que lo hagan. En la actualidad se considera que dentro de la influencia social puede darse algunas formas. Primero, la conformidad. Este es el grado en el que cambiarán las emociones, las opiniones o los sentimientos para encajar con las opiniones del grupo. Los grupos sociales suelen tener normas y valores que indican qué pensar y cuándo, y si no lo aceptamos, no entraremos en el grupo. Por ello, para ser miembros del grupo vamos a cambiar nuestras opiniones por las suyas y nos vamos a conformar con lo que ellos nos dicen. Estrategias para eliminar los prejuicios. Evitar las conclusiones anticipadas. Una de las principales estrategias que podemos utilizar para evitar los prejuicios es evitar sacar conclusiones cuando vemos un grupo por primera vez. Es importante que nos demos tiempo, ya que a partir de la experiencia propia descubriremos cómo son los demás en la convivencia cotidiana, en vez de dejarnos llevar de las tan imprecisas primeras impresiones. La empatía. ¿Cómo te sientes cuando sabes que te están juzgando sin darte la oportunidad de conocerte de verdad? La empatía es fundamental para corregir este mal hábito que es el ser prejuicioso. Ponernos en los zapatos de los demás siempre será una buena opción. La humildad. Antes de emitir juicio acerca de alguien, tratemos de recordar una de las tantas veces en la que tuviste una opinión sobre algo o alguien que al final resultó ser la equivocada. Alimentar la mente con estímulos de cultura. La educación constante es la mejor medicina para reducir el impacto que los prejuicios y los estereotipos pueden producir en nuestras vidas. La cultura alimenta el sentido crítico y reflexivo. Herramientas como la lectura, la filosofía, el cine, el teatro, el arte y las conversaciones con personas de culturas distintas son especialmente educativas para alcanzar la profundidad del conocimiento.
tener amigos de grupos diferentes. Por medio de la experiencia práctica de las habilidades sociales, podemos superar el prejuicio de los estereotipos. Si tienes la oportunidad de establecer lazos de amistad con distintas personas, este hecho te ayudará a crecer. Reconocer cuáles son tus prejuicios. Muchas personas reprimen sus prejuicios, privándose de ese modo de la oportunidad de cambio. Sin embargo, cuando asumimos aquellos limitantes que nos condicionan, somos más conscientes de cuando actuamos a partir de dicho criterio interno y tenemos la oportunidad de corregir. Actividades para trabajar el prejuicio en los niños. Son los cuentos dramatizados. Con la dramatización de cuentos se promueve el pensamiento crítico reflexivo, la imaginación y también la participación activa de los niños, donde los mismos se integran y comparten con sus iguales, es decir, sus compañeros, sin importar sus características. Del mismo modo, debemos implementar cuentos que siempre den una moralidad positiva a los infantes y que puedan aplicarla en situaciones de la vida. Con esto quiero decir que es bueno promover la inclusión en el aula, ya que con esta brindamos la igualdad de oportunidades y participaciones para todos los que se encuentren. Que me gusta mucho y es esencial son los juegos al aire libre, ya que como un ejemplo de eso sería alar la cuerda, el gato y el ratón, etc. Los niños interactúan más con sus compañeros, se incentivan valores como la tolerancia, el compañerismo, el respeto, entre otros, que les permitirán formarse como una persona social, capaz de mantener relaciones con los que le rodean. Como dije anteriormente, el juego es algo esencial en el nivel inicial, ya que por esta los niños se expresan, disfrutan y también se divierten, y es una actividad natural en ellos. Tenemos las actividades colaborativas. A través de estas, los estudiantes se relacionan entre ellos. Se promueve el interés, ya que les gusta trabajar en equipo, y se estimula la empatía. También se incentiva la búsqueda de soluciones a situaciones que se les presenten de manera creativa. Con esto